Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 256, ¿dormir con la ropa puesta? Edward tardó bastante en asimilar lo que ella acababa de decir. Su corazón latía con fuerza, como un mar embravecido. Varios misterios antiguos que lo habían intrigado durante mucho tiempo se fueron desentrañando uno tras otro, solo para que surgieran en su lugar un sinfín de nuevas preguntas. Así que por eso Grindelwald estaba tan convencido de que yo llevaba sangre de Dumbledore. Ariana me lo presentó personalmente, y yo soy una obscurial de nacimiento. Cuando juntas esos dos hechos, empieza a tener sentido. Entonces, ¿eso significa que soy hijo de Ariana Dumbledore? Una extraña inquietud se apoderó del corazón de Edward, dificultándole mirar a la mujer a los ojos. Se sentía culpable. Después de todo, no era el Edward original, era un transmigrador, un intruso que se había apoderado de este cuerpo y, tal vez, incluso había destruido el alma original en el proceso. ¿Eres mí? Edward necesitó cierto esfuerzo antes de poder formular la pregunta en voz alta. Ariana hizo una pausa y luego soltó una risita. No. Edward sintió un alivio instantáneo. Por supuesto, si yo fuera su hijo biológico, eso significaría que dio a luz a casi 100 años. ¿Qué sentido tendría eso? Bueno, si de verdad parece tan joven, quizás no sea tan descabellado. Al fin y al cabo, podría ser de una especie longeva. Pero, ¿cuándo se volvió inmortal Ariana? Pero en cierto sentido, añadió Ariana con una leve sonrisa, supongo que todavía me consideran tu madre. Los labios de Edward se crisparon. Resistió la tentación de hacer otra adivinación y simplemente esperó a que ella explicara. Ella rió suavemente, porque desde el momento en que naciste hasta el día en que te entregué a Grindelwald, fui yo quien te cuidó, te alimenté, te cambié los pañales, te abracé cuando llorabas. Si eso no me convierte en tu madre, no sé qué lo hará. Comillas, entonces, ¿quiénes son mis padres biológicos? Ni idea. Comillas, estás bromeando, ¿verdad? Ariana negó con la cabeza. Por desgracia, no. Perdí la memoria de todo el tiempo anterior a encontrarte. Al principio, creí que eras mío. No fue hasta que empezaron a regresar fragmentos de mis recuerdos que me di cuenta de que no lo eras. Comillas, ¿por qué perdiste la memoria? Si lo supiera, dijo secamente, seguiría considerándose pérdida de memoria. Edward guardó silencio. En realidad no había planeado volver a verte tan pronto, dijo Ariana con un dejo de resignación. Sabía que en cuanto nos viéramos empezarías a hacerme preguntas que no podría responder. Pensé que sería menos frustrante para ambos evitar el reencuentro por completo, pero no esperaba que usaras la adivinación para encontrarme. Edward lo pensó un momento antes de preguntar, si no somos parientes, ¿por qué te importa lo que me pase? Porque gracias a ti, podría encontrar la razón de mi pérdida de memoria. Comillas, entonces, ¿por qué me entregaste a Grindelwald? ¿No habría sido más fácil mantenerme a tu lado? Miró su copa de vino, como si se perdiera en sus recuerdos. Porque me di cuenta de que eras un obscurial de nacimiento. Temía que mantenerte conmigo te llevara por el mismo camino que yo tomé. Y Grindelwald, ya fuera por culpa o por su investigación sobre los obscuriales, era alguien en quien confiaba para que te cuidara adecuadamente. Pero luego me abandonó en un orfanato. Su gente te vigilaba desde la distancia. Sus miradas se cruzaron en un instante de profundo silencio. Entonces Edward frunció el ceño, su expresión se tornó extraña. Espera, ¿así que Grindelwald sabía hace al menos 16 años que seguías vivo, pero se lo ocultó al profesor Dumbledore todo este tiempo? Así es. Edward se burló para sus adentros. ¿Y todavía tiene el descaro de llamarme insensible? Mira quién habla. Comillas, le dijiste que no lo hiciera. Sí. Comillas, ¿por qué? Los ojos de Ariana adquirieron un matiz de amarga ironía, porque el hechizo que desencadenó el estallido mágico y mi supuesta muerte provino de sus varitas. En otras palabras, ellos fueron quienes me mataron. Pero, en realidad no moriste, ¿verdad? Bajó la mirada. No es que no muriera, simplemente volví a la vida. Hizo una pausa. No me preguntes cómo, no lo recuerdo. Claro, siempre que llegamos a lo importante, qué conveniente pérdida de memoria. ¿Me tomas por tonto? TCH, debería probar legilimencia o la maldición Imperius. Me sentiría un poco culpable si se lo hiciera a la hermana del viejo Dumbledore, pero, quiero decir, estoy tratando de ayudarlo. El pensamiento cruzó por la mente de Edward y desapareció. En cambio, dijo,
Pero sabes que no tenían intención de hacerte daño entonces. Tristemente, lo único que recuerdo de ese momento es el odio abrumador justo antes de morir, ya sea intencional o no. ¿Acaso le importa a alguien que murió? Pero, en realidad no moriste. Edward estuvo a punto de soltar eso de nuevo, pero decidió no hacerlo, solo conseguiría que la conversación volviera al punto de partida. Por eso no quiero que les cuentes nada a los hermanos Dumbledore sobre mí. Me temo que si vienen a buscarme, no podré evitar matarlos. No había emoción alguna en el rostro de Ariana al decir esto, bien podría haber estado hablando del tiempo. Edward no tenía ninguna duda sobre su poder. Al fin y al cabo, había logrado que Lucius traicionara a Voldemort y la llamara ama sin vacilar. Aún así, no había olvidado que cuando una vez intuyó que era bruja, la respuesta había sido, no. Si no es una bruja, ¿cómo es que tiene este tipo de poder, y cómo se mantiene joven e inmortal? Un Beyonder, tal vez. En ese preciso instante, Ariana sacó un pequeño reloj dorado de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Este es el giratiempo que querías. Edward levantó la vista de inmediato, lo agarró sin ceremonias y lo guardó. Comillas, ¿de dónde lo sacaste? Lo robé del ministerio el mes pasado. Se quedó boquiabierto. Comillas, fuiste tú quien se llevó todo el lote de giratiempos que el ministerio estaba reubicando. Ariana solo sonrió. Comillas, ¿por qué? He estado intentando recuperar mis recuerdos perdidos, y qué mejor manera que presenciar el pasado con tus propios ojos. Comillas, ¿lo probaste? Ella asintió, lo intenté, pero fracasé. Hasta ahora, los giratiempos solo pueden llevarte atrás una distancia limitada, como mucho, un par de meses. Eso es completamente inútil para mí. Quizás no te sea útil, pero para mí es increíblemente útil, muchas gracias. Comillas, ¿los quieres? Parecía leerle la mente y dijo generosamente, una vez que haya terminado de estudiarlos y haya confirmado que no sirven para nada, podrá quedárselos todos. Edward la encontró de repente mucho más agradable. Dicho esto, se levantó de su asiento. Muy bien, ya basta por esta noche. Váyanse a casa. Y recuerden, si quieren que los hermanos Dumbledore sigan con vida, no les cuenten nada sobre mí. Hizo una pausa. Comillas, si lo prefieres, podrías intentar pelear conmigo. Edward extendió las manos. Debes estar bromeando. ¿Cómo podría yo levantar la mano contra mi madre? Luego, tras una breve pausa, añadió, pero quiero preguntarte algo, no eres una bruja, ¿verdad? Correcto. Comillas, entonces ¿cómo obtuviste el tipo de poder que podía incluso matar al profesor Dumbledore? Tras un breve silencio, tanto ella como Edward hablaron al mismo tiempo. Me olvidé. Comillas, ¿lo olvidaste? Ella miró fijamente a Edward en silencio, y después de más de 10 segundos, dio un paso atrás y abrió el aire con fuerza, para luego desaparecer. Eso, no era aparición. ¿Eso fue un viaje al mundo espiritual? Edward ni siquiera necesitó adivinarlo, ahora estaba casi seguro, Ariana era una Beyonder. ¿De verdad existían seres místicos en el mundo de Harry Potter? Esta revelación impactó a Edward como un jarro de agua fría. Había estado trabajando para introducir gradualmente las pociones en este mundo, pero siempre bajo la premisa de que todo permanecía bajo su control. Pero ahora, un potencial Beyonder de secuencia alta había aparecido de la nada, poniendo instantáneamente todos sus planes en el caos. Respiró hondo y se obligó a calmarse. ¿Podría ser? ¿Podría ser que hubiera usado un giratiempo para viajar al pasado, salvar a Ariana y darle una poción? Pero ella acababa de decir que, por ahora, el giratiempo solo podía retroceder como máximo 2 meses, la brecha de más de 100 años era demasiado grande. Quizás, la propia Ariana acabaría encontrando la manera de viajar aún más atrás en el tiempo. En ese preciso instante, Lucius, que había permanecido en silencio a un lado como un hombre invisible durante todo ese tiempo, habló, señor Edward, hay algo más en lo que puedo ayudarle. Comillas, desde cuando conoces a Ariana, tu amante, quiero decir. 3 años. Comillas, ¿alguna vez la has visto hacer algún movimiento? Por supuesto. Los ojos de Lucius brillaban de emoción. Comparados con el poder de mi señora, tanto Voldemort como Dumbledore no son más que bromas. Un auténtico indeciso, de principio a fin. Halagaba con absoluta devoción a quien fuera más fuerte. Edward resopló, pero que ella sea poderosa, ¿qué tiene eso que ver contigo? La expresión de Lucio se congeló. Con un chasquido, Edward desapareció. Cuando regresó a Hogwarts, ya era bastante tarde. Edward no fue a buscar a Dumbledore, principalmente porque aún no había encontrado la manera de explicar todo lo que había sucedido esa noche. En realidad,
Lo que más necesitaba en ese momento era alguien que le ayudara a reflexionar, alguien que aliviara el caos que sentía en su corazón. Pero probablemente Audrey ya estaba dormida. Lilith, olvídalo, había estado saltando de un lado para otro toda la noche y probablemente estaba agotada. Mejor dejarla dormir. Edward estaba sentado en su escritorio del dormitorio con la barbilla apoyada en la mano, con el cuaderno frente a él lleno de notas caóticas sobre los acontecimientos de esa noche, así como sobre sus especulaciones y teorías. En ese preciso instante, la voz de Audrey salió de su bolsa. Edward. Lilith se animó de inmediato. Oí la voz de Audrey. Edward la levantó en brazos. Saliste antes a buscar a Audrey, ¿verdad? Si Edward tiene algo en mente, si no se lo dice a la señorita Lilith, entonces por supuesto que irá a decírselo a Audrey. Arrugó su naricita. HMPH, y yo que conocí a Edward primero. Entonces, de ahora en adelante, siempre acudiré a ti primero cuando algo salga mal, ¿de acuerdo? Vale, más te vale que lo digas en serio. Si mientes, te crecerá la nariz. Edward le acarició la cabeza con cariño, luego abrió la bolsa y la dejó en el suelo. Un instante después, Audrey salió gateando de dentro. Es muy tarde. ¿Por qué no estás dormido? ¿Necesitabas algo? Audrey se acercó y se sentó en la cama. Te he estado esperando. ¿Dónde estuviste esta noche? Fui a la finca de los Malfoy. No preguntó por qué no la había traído. En cambio, fue directa al grano. ¿Qué pasó? Tu estado emocional parece inestable. Mientras hablaba, le dedicó a Edward 2 palabras tranquilizadoras. La agitación en su corazón comenzó a calmarse de inmediato. Me reuní con Ariana, la mujer con la que nos encontramos en Godric's Hollow la última vez, Cecilia. Audrey se sorprendió. ¿La llamas Ariana? Entonces, ¿de verdad es Ariana, la hermana de los hermanos Dumbledore? Eso es lo que me dice la adivinación. Pero eso no es lo que realmente te desconcierta, ¿verdad? Edward asintió. Es la nueva protectora de Lucius Malfoy, o mejor dicho, su nueva amante. Es muy probable que sea una Beyonder de alto nivel. Los ojos de Audrey se abrieron de par en par. Eso es imposible. Ahora entiendes cómo me siento, ¿verdad? Se mordió el labio y pensó por un momento. ¿Le preguntaste cómo obtuvo sus poderes extraordinarios? Sí, dijo que se le había olvidado. Entonces Edward recordó algo de repente. Ah, claro, Ariana me dijo que fue ella quien me llevó ante el señor Grindelwald hace 16 años. Por eso creía que yo tenía sangre Dumbledore. De ninguna manera. Audrey estaba aturdida, las revelaciones de Edward no dejaban de llegar, cada una más impactante que la anterior. Así que ella es tú, comillas. Dijo que no, pero tampoco sabe quiénes son mis verdaderos padres, porque, se le olvidó. Ella extendió la mano y tomó la de Edward, claramente preocupada de que él pudiera estar molesto por sus orígenes desconocidos, pero Edward, sinceramente, solo sentía una leve curiosidad, en el mejor de los casos. ¿Crees que está usando esa excusa a propósito para deshacerte de ti? Edward asintió y luego negó con la cabeza, pero mis últimas predicciones me dijeron que no mentía. Realmente ha perdido la memoria, ha olvidado muchísimas cosas. Los dos permanecieron en silencio un momento, y entonces Audrey de repente lo jaló hacia la cama. Bueno, lamentarte por esto no te llevará a ninguna parte. Necesitas dormir bien esta noche. Quién sabe, tal vez la respuesta aparezca sola mañana. Edward, a regañadientes, dejó que ella lo empujara sobre la cama. Audrey le revolvió el pelo. Me quedaré contigo un rato. Ahora cierra los ojos. Pórtate bien. MMM. En el instante en que cerró los ojos, una oleada de agotamiento lo invadió. Su conciencia se nubló rápidamente y comenzó a caer en un sueño profundo y sin sueños. De repente, la voz pensativa de Audrey llegó a sus oídos. Si Ariana se reunió con el señor Grindelwald hace 16 años, entonces tal vez él también sepa algo. Edward se despertó sobresaltado. A. Audrey se tapó la boca rápidamente. Lo siento. Edward frunció los labios, a punto de hablar, cuando Audrey se inclinó y lo abrazó suavemente, susurrándole, duérmete. En ese instante, ambos oyeron claramente el sonido de los latidos del corazón del otro. Ninguno de los dos dijo una palabra, ambos cerraron los ojos. Lilith estaba sentada en cuclillas sobre el escritorio, con la cabeza ladeada, observándolos a los dos. Su cola esponjosa se balanceaba de arriba a abajo, y murmuró, irse a la cama, sin siquiera desvestirse. Capítulo 257, Nicolas Flamel.
A primera hora de la mañana siguiente, Dumbledore partió para ocuparse del desorden que había quedado en el Ministerio de Magia y en Gringotts. Este último era el problema más grave. Gracias a los acuerdos previos de Edward y Dumbledore, los duendes de Gringotts no tuvieron oportunidad de rebelarse antes de ser rápidamente sofocados. Sin embargo, sus malas intenciones eran innegables, y no se les podía permitir seguir controlando el sustento económico del mundo mágico. Esto marcó un enorme cambio en el equilibrio de poder. Sin embargo, considerando que el mago promedio era completamente ignorante en materia de economía, Dumbledore no llegó al extremo de expulsar por completo a los duendes. Tras considerar varias sugerencias, decidió permitir que un pequeño grupo de los duendes más obedientes permaneciera en el banco y lo administrara junto con los magos, por el momento. La condición era que estos duendes reconocieran su posición, trabajaban para los magos, para expiar su participación en el intento de rebelión. A partir de ese momento, los goblins conservarían una autoridad administrativa limitada en Gringotts, sin poder para tomar decisiones. Quienes no aceptaran esta realidad serían expulsados de inmediato y sus crímenes de traición serían perseguidos indefinidamente. En cuanto a los tres cabecillas, no tenían escapatoria. Fueron enviados inmediatamente a Azkaban para esperar su castigo. La mayoría de los dementores de Azkaban habían muerto en el reciente ataque, y los supervivientes estaban tan aterrorizados que ahora obedecían órdenes, patéticos y destrozados. Edward no se apresuró a interrogar a Grindelwald sobre Ariana, dudaba que obtuviera alguna respuesta útil. Piénsalo, Grindelwald seguía creyendo que Edward tenía sangre de Dumbledore en sus venas. Era improbable que supiera más que Edward. Alrededor del mediodía, Sirius llegó con el trío que regresaba de una exitosa jornada de compras en Hogsmeade. Les trajo a Edward y Audrey un montón de regalos para agradecerles y los invitó a pasar la Nochebuena en casa de la familia Black. Sirius se marchó entonces con los tres para regresar a la mansión ancestral de los Black y prepararse para el banquete de Nochebuena. Esa tarde, Edward y Audrey viajaron a Francia. Primero, se abastecieron de una gran cantidad de comida y luego tomaron prestados algunos documentos de alta tecnología de varias instituciones relevantes. Después, llegaron a la Academia de Magia Beaux Batons, ubicada en los Pirineos. Durante todo el viaje, Edward mantuvo su papel como el escriba. Para cuando regresaron a Hogwarts esa noche, la poción para el camino del escriba estaba casi completamente digerida, solo quedaba un último esfuerzo. Un viaje a dos lugares diferentes debería completar el proceso, y con solo una semana antes de su partida al mundo del Señor de los Misterios, el tiempo corría. Edward planeaba comenzar los preparativos para las coordenadas especiales necesarias para el ritual de avance a la secuencia 5 tan pronto como la poción estuviera completamente digerida. Cuando Edward llegó al despacho del director, Grindelwald seguía recostado en su mecedora. El cuerno que sostenía había sido arrojado a un lado, reemplazado ahora por un periódico lleno de artículos sobre Dumbledore, con distintos grados de sesgo. Pero Dumbledore no estaba allí. Grindelwald lo miró. ¿Tienes el giratiempo? Sí, lo recibí anoche. Pero era demasiado tarde, así que no vine a molestarte. Edward se encogió de hombros. Luego vine esta mañana y ya no estaba. Grindelwald soltó una risita y levantó el periódico. Por supuesto, últimamente ha estado muy ocupado. Ni siquiera es oficialmente el ministro de magia, pero ya trabaja más que ningún otro ministro. ¿Has leído el periódico de hoy? Prácticamente dicen que Albus es el mago más grande de todos los tiempos. Apuesto a que les pagó una buena suma por esos elogios. Edward puso una cara extraña. ¿Qué papel era ese? Déjame ver, el profeta diario. Bueno, eso lo explica. Si los anteriores elogios de Rita Skeeter a Dumbledore y sus críticas a Fudge y a las familias de sangre pura estaban motivados por las amenazas de Edward, entonces ahora, con el ascenso al poder de Dumbledore ya consumado, tenía todas las razones para elogiarlo aún con más fuerza. Grindelwald dobló el papel y miró a Edward con curiosidad. Esa cara tuya, así que has venido a verme por algo. Edward pensó un momento. ¿Quieres dar un paseo? La sonrisa de Grindelwald se acentuó. Esto sí que es interesante. ¿Piensas hablar de algo que no quieres que Albus oiga? Edward dijo solemnemente, Ariana. La sonrisa desapareció del rostro de Grindelwald. Se puso de pie y simplemente dijo, vámonos. Junto al lago negro, los tres caminaron en silencio a través de la espesa nieve, un anciano y dos figuras más jóvenes. Audrey se encontraba originalmente en la sala común, tratando el trauma psicológico que la maldición Cruciatus le había dejado a Emily, cuando Edward fue a buscarla.
Tras comprender por qué Emily había intentado repetidamente acercarse a Edward, Audrey quedó realmente impresionada. A pesar del control y las amenazas de los mortífagos, Emily había soportado el dolor infligido por múltiples votos vinculantes para indicarle discretamente a Edward, quien poseía poderosas habilidades de transfiguración, que algo andaba mal. Según Dumbledore, había sido víctima de más de 20 hechizos contractuales diferentes, cada uno lanzado por un mortífago distinto, sellando así cualquier posibilidad de que revelara la verdad. Tan solo pensar en traicionarlos le provocaba la misma agonía desgarradora que la maldición Cruciatus. Sin embargo, aún no había renunciado a buscar una salida. Audrey pensó que si ella hubiera estado en el lugar de Emily, definitivamente no habría podido soportarlo. En ese momento, Grindelwald se detuvo y preguntó, ¿así que el giratiempo venía de Ariana? Así es, respondió Edward, frotándose las manos heladas. Sabías hace 16 años que Ariana seguía viva, y decidiste ocultárselo al profesor Dumbledore durante todo este tiempo. Tienes una fuerza de voluntad admirable. Grindelwald dejó escapar un resoplido frío y exhaló una bocanada de vaho. Eso es porque no la viste entonces. Hizo una pausa y luego continuó, cuando te trajo ante mí, la sensación que transmitía, no era humana, más bien parecía una cosa, sí, una cosa, o incluso un monstruo. Era Ariana, y sin embargo, ya no era la Ariana que yo conocía. Hacia Albus y Aberforth, solo sentía un odio puro e incondicional. Estoy segura de que si volviera a verlos, no dudaría en matarlos. Grindelwald soltó una risa autocrítica. Incluso pensé en capturarla y llevársela a Albus, pero al final. Comillas, perdiste contra ella. Así es, asintió. Después vino a verme varias veces más, siempre preguntando por sucesos del pasado. Parecía que intentaba recuperar la memoria. Me di cuenta de que sus emociones volvían poco a poco, pero su odio hacia Albus y su hermano nunca desapareció, así que no tuve más remedio que mantener su existencia en secreto hasta ahora. Comillas, así que realmente perdió la memoria. Creo que sí, respondió Edward. En ese momento, Audrey habló. Señor Grindelwald, ¿sabe algo sobre la poderosa fuerza que posee Ariana? Negó con la cabeza. Durante mucho tiempo, pensé que era como Credence, que albergaba el poder de un Obscurial. Pero no hace mucho, Albus compartió conmigo otro tipo de magia. Solo entonces empecé a sospechar algo más. La expresión de Edward se ensombreció, así que Grindelwald también creía que Ariana podría ser una Beyonder. ¿Qué camino podría seguir? Amnesia. Si descartábamos la manipulación externa, la única vía entre las 22 conocidas que causaba pérdida de memoria era la vía de la muerte, recolector de cadáveres, concretamente la secuencia 4, inmortal. Entonces, ¿Ariana era una Beyonder de nivel semidiosa? Grindelwald leyó los pensamientos en sus ojos. Comillas, estás preocupado, ¿verdad? Comillas, ¿te preocupa que alguien más en este mundo haya dominado el tipo de magia que se suponía que solo tú debías conocer? Edward asintió con franqueza. Exactamente. El problema aquí no era solo la posible fuga de los caminos de las pociones, sino algo aún más grave, de dónde obtenían Ariana, y posiblemente otros Beyonders, sus pociones. ¿Podría haber realmente alguien más en el mundo de Harry Potter capaz de cruzar entre mundos? Nota del autor, no, no la hay. Esta novela no tendrá ese tipo de giro argumental tan irritante. Grindelwald soltó una risita. Además de Ariana, ¿has encontrado algún otro rastro de ese tipo de magia? Coma no. Exacto. Piénsalo, este mundo ya nos ha visto, tanto a mí como a Voldemort, sumirlo en el caos en 2 ocasiones distintas, y sin embargo, no se ha oído ni un murmullo de ese tipo de magia. O bien quien la posee es increíblemente hábil para esconderse, permaneciendo oculto e invisible durante décadas sin revelarse jamás, o simplemente no existe. Ariana es solo una excepción. Edward guardó silencio un momento antes de hablar. Cuando descubrí que fue ella quien robó todos los giratiempos, me pregunté, ¿y si fuera yo en el futuro quien viajara al pasado con un giratiempo, salvara a Ariana del caos en el que debería haber muerto y le enseñara sobre las pociones Beyonder? Pero, por ahora, los giratiempos definitivamente no tienen el poder de viajar tan atrás en el tiempo. Grindelwald soltó una carcajada. ¿Pero eso es magia? No. La maravilla de la magia nunca ha residido realmente en su poder, sino en cómo puede convertir lo imposible en posible. Entonces, su expresión se tornó seria. Por eso siempre he pensado que la magia es más débil que las habilidades de los Beyonder. Simplemente no me cuadra. Edward se quedó paralizado por un instante. De repente recordó que Bill Auceptin,
La serpiente de Mercurio, había dicho algo similar. La razón por la que la magia parecía inferior a las habilidades de los Beyonders no era por la magia en sí, sino por quienes la usaban. Pero, ¿cuál era exactamente el problema con la gente? ¿Será que yo mismo soy demasiado débil para desatar el verdadero poder de la magia? Por otro lado, la diferencia en los niveles de poder de los mundos era un factor real. Era lógico que la magia de nivel medio perdiera contra el poder de un Beyonder de alto nivel. De acuerdo, nos estamos desviando del tema, dijo Grindelwald, retomando la conversación. En cuanto a Ariana, ¿piensas contárselo a Albus? Por supuesto que no. Esta vez, fue Audrey quien respondió, este tipo de cosas deberían venir de ti. Si sigues optando por ocultárselo al profesor Dumbledore, entonces Edward y yo no nos queda más remedio que aceptarlo. Al fin y al cabo, esto afecta a la vida misma del profesor. Coma G, niña astuta, se rió Grindelwald. Aún así, dudo que podamos ocultárselo por mucho más tiempo. La semana pasada, cuando vino a pedirme ayuda, ya estaba preguntando sutilmente sobre tus orígenes otra vez. Edward comprendió de repente. Debió de ser porque nos topamos con Ariana en Godric's Hollow. Luego, vio ese cuadro en la cabeza de cerdo, y eso le hizo sospechar. No me extraña, Grindelwald extendió la mano de repente y le dio una palmada en el hombro a Edward. Escucha, espero que, si Albus va a buscar a Ariana, lo ayudes. No querrás que lo mate, ¿verdad? Edward esbozó una leve sonrisa y luego asintió. Lo entiendo. Cuando los tres regresaron al despacho del director, Dumbledore ya había vuelto. Pero había alguien más con él, un anciano, frágil y delgado, con el pelo blanco cayéndole como la nieve, cuya sola presencia desprendía un olor a decadencia. Comillas ahí, no, otra vez este sabor. El anciano hizo una mueca mientras masticaba una grajea de todos los sabores de Bertie Bott's. Siempre me das de estas cuando te visito. Ni una sola vez me ha tocado una buena. Dumbledore soltó una carcajada. Comillas jajajaja. ¿Y qué tal un caramelo en su lugar? Maravilloso. Al darse la vuelta, Dumbledore vio entrar a los tres y los saludó afectuosamente. Oh, has vuelto. Este es mi viejo amigo, Nicolas Flamel, el propietario original de la piedra filosofal. Imagino que has oído hablar de él. Buenas noches, señor Flamel, dijeron Edward y Audrey al unísono, saludando rápidamente al legendario alquimista de 600 años. Grindelwald, por su parte, simplemente asintió. Ah, hola, respondió Flamel con una suave sonrisa, luciendo como todo un anciano amable. Edward preguntó con curiosidad, profesor, ¿el señor Flamel está aquí por la piedra filosofal que hay dentro de Harry? Esa es una parte, pero no la única razón. Dumbledore sonrió y luego se volvió hacia Flamel. Nicolás, adelante. Estoy aquí por el espejo de Erised. Capítulo 258, Nochebuena. Comillase. Nunca pensé que volvería a oír ese nombre antes de morir. Nicolas Flamel habló con voz débil, en realidad, la última persona en descubrir el espejo de Erised, fui yo. Eso fue hace más de 500 años. Ya me acercaba al final de mi vida y quería pasar mis últimos años viajando por el mundo. Durante esos años, visité infinidad de lugares y, por casualidad, llegué a Hogwarts. Mucha gente cree que pude crear la piedra filosofal porque un ángel se me apareció en un sueño y me regaló un libro, el libro de Abraham el judío. Pero la verdad es que, no fue exactamente así. Tras años de viajes, me costaba cada vez más abandonar este mundo. Impulsado por el deseo de encontrar la manera de alcanzar la inmortalidad, tropecé accidentalmente con la sala de los menesteres, y encontré el espejo de Erised. Cuando me paré frente a ella, me vi a mí mismo y a Perenelle, mi esposa, disfrutando felizmente de una larga vida juntos. Me vi creando un artefacto alquímico que podía otorgar la vida eterna. Así que, me lo traje a casa en secreto. Nicolás guardó un largo silencio, absorto en sus recuerdos. Todos sabéis, por supuesto, que lo que muestra el espejo de Erised no es más que el deseo más profundo del corazón, ilusorio, irreal. Pero al día siguiente de traerlo a casa, encontré una piedra roja dentro del espejo. La misma que se convertiría en la piedra filosofal. Esta revelación dejó visiblemente atónitos no solo a Edward y Audrey, sino incluso al propio Dumbledore. Era evidente que era la primera vez que oía algo así. Por supuesto, en aquel momento, la piedra era solo un prototipo. Todavía no podía otorgar la inmortalidad, pero me dio una dirección. Después de más de 2 años de incansable investigación, finalmente nació la piedra filosofal. Una vez que prolongué mi vida, tuve más tiempo para pensar en otras cosas, como de dónde provenía exactamente esa piedra roja.
Realmente venía del espejo. ¿Y de dónde se originó el espejo de Erised? Así que regresé a Hogwarts para investigar, y finalmente determiné que el espejo había sido dejado allí en secreto por el propio Salazar Slytherin, después de que rompiera lazos con los demás fundadores y abandonara la escuela. Edward y Audrey intercambiaron una mirada. Ahora todo tenía sentido, el secreto que Slytherin había dejado atrás trataba sobre la existencia y la ubicación de un dios, y el espejo de Erised era muy probablemente la entrada al dominio de ese supuesto dios. Parecía temer profundamente al espejo, incluso utilizó el círculo mágico del castillo para sellarlo, convirtiéndolo en un espejo común y corriente. Tras enterarme de esto, me sentí profundamente inquieto. Imagínense, algo que incluso el gran Slytherin temía tanto que tuvo que sellarlo. Solo podía significar graves problemas. Mi primer impulso fue destruir la piedra filosofal, pero no pude hacerlo. Por favor, perdonen a un anciano que acababa de alcanzar la inmortalidad, su afán de vivir. Se rió entre dientes y continuó, pero devolví el espejo de Erised a la sala de los menesteres y reforcé el sello, hasta que Albus lo redescubrió hace poco más de una década. En ese momento, a Edward se le ocurrió una idea y preguntó, señor Flamel, según su relato, sacar el espejo de Erised de Hogwarts significa romper su sello. El anciano asintió levemente. Así es. Entonces algo no cuadraba. Si ese era el caso, porque Barty Jr. no había intentado robar el espejo directamente, eso habría sido mucho más sencillo que todo lo demás que había hecho. Al fin y al cabo, todos creían que su objetivo era la piedra filosofal, no un espejo. Fue porque Voldemort se escondía dentro de Harry. Pero incluso en ese caso, podría haber secuestrado a Harry y sacarlo de Hogwarts. Existían maneras más sencillas, seguras y efectivas, ¿por qué elegir entonces el camino más difícil? Algo no estaba bien. Justo cuando ese pensamiento le asaltó, Edward se quedó paralizado de repente, se dio cuenta de que, como no sabía cuándo su yo del pasado podría emerger del espejo, lo había estado llevando consigo durante los últimos días. Eso podría ser increíblemente peligroso. En ese momento, Flamel comenzó a toser violentamente. Dumbledore rápidamente le ofreció un vaso de agua. Descansa, Nicolás. Gracias. El anciano acunó la taza entre sus manos temblorosas y dio un pequeño sorbo. Eso es todo lo que sé del espejo de Erised. Después de devolverlo a Hogwarts, intenté seguir las huellas que dejó Slytherin para averiguar más. Por desgracia, no encontré nada. Tras devolver el espejo a su sitio, fue como si Slytherin se hubiera desvanecido en el aire. Muy bien, viejo amigo, dijo Dumbledore con suavidad. Te llevaré a descansar. Cuando Harry regrese, necesitaré tu ayuda para ver cómo está. No hay problema, suspiró Nicolás. Al fin y al cabo, tanto la piedra filosofal como el espejo de Erised empezaron conmigo. Es justo que yo lleve esto hasta el final. Unos minutos después, tras acomodar a Nicolás Flamel, Dumbledore regresó a su despacho. ¿Qué opinas?, preguntó. Audrey fue la primera en hablar, comillas podría ser que Slytherin no desapareciera, sino que entrara al mundo dentro del espejo de Erised. Los demás asintieron en señal de acuerdo. Pero si le tenía tanto miedo al espejo, ¿por qué iba a entrar?, añadió. Grindelwald miró a Edward y soltó una risita. Comillas, ¿no es posible que lo obligaran a entrar? Audrey entrecerró los ojos. Señor Grindelwald, ¿está insinuando algo más con esa afirmación? Grindelwald. Los instintos de esta chica eran demasiado agudos. Edward intervino rápidamente, según la información que tenemos ahora, podemos estar bastante seguros de que el espejo de Erised es la entrada al dominio de ese supuesto dios. La pregunta que queda es si realmente hay un dios dentro. Y si lo hay, ¿qué tipo de existencia es y qué poder ostenta? Grindelwald se acarició la barbilla. Comillas, ¿por qué no entramos y echamos un vistazo nosotros mismos? Si Voldemort se atrevió a entrar, ¿por qué deberíamos tener miedo? Dumbledore reflexionó un momento y luego dijo, ese es el último recurso. Esperemos un poco más. Edward y Grindelwald comprendieron de inmediato a qué se refería, esperaban el regreso del Edward del pasado desde el espejo. Podría traer consigo información valiosa sobre lo que había más allá. Incluso Audrey, aunque no era evidente, se dio cuenta de que los tres hombres habían llegado a un entendimiento tácito. Infló las mejillas y le dio un ligero puñetazo a Edward en el brazo. Mañana del 24 de diciembre. Edward y Audrey volvieron a visitar el hospital St. Mungo, esta vez, Neville estaba con ellos. En cuanto los vio, Neville corrió hacia ellos emocionado, expresando su gratitud sin cesar. Durante los últimos días de las vacaciones, había pasado la mayor parte del tiempo al lado de sus padres. En comparación con antes,
Sus padres estaban claramente mejor, ya lo reconocían. Su madre, Alice, incluso podía pronunciar algunas palabras, intentaba hablar con él. Lady Longbottom aprovechó la ocasión para invitar a Edward y Audrey a pasar la Nochebuena con ellos, pero ya se lo habían prometido a Sirius, así que tuvieron que declinar amablemente. Posteriormente, Audrey dedicó más de 2 horas a tratar a la pareja Longbottom. Lamentablemente, seguían estancados en la etapa final y crítica, la llamada mensajero. Lamentablemente, tampoco habían aprendido mucho de Luna la última vez, ella solo había visto al Braxpurt una vez, el día en que murió su madre. Sin embargo, la comparación de dos casos aparentemente no relacionados les permitió formular una hipótesis tentativa: la aparición del Braxpurt parecía estar asociada con la muerte, o con estar cerca de la muerte. Pero durante la defensa de Hogwarts el día 20, murieron muchas personas y duendes, y sin embargo no había rastro del Braxpurt en el lugar. Así pues, el asunto quedó estancado. Al anochecer, Edward y Audrey, junto con Lilith y Susie, llegaron al número 12 de Grimmauld Place, en el noroeste de Londres. Sin embargo, para la mayoría de la gente, tanto muggles como magos, este lugar no existía. Al llegar, lo único que veían eran el número 11 y el número 13. Pero una vez que se les concedió el acceso, bastaba con situarse entre los números 11 y 13 y pensar en silencio número 12 de Grimmauld Place para que una puerta destartalada y desgastada se materializara repentinamente entre los dos edificios, como si una casa adicional hubiera surgido de la nada, obligando a las demás a hacerse a un lado para dejar espacio. Comillas: hola, bienvenidos. Sirius estaba de pie en la puerta con los tres niños, con los brazos abiertos, radiante de entusiasmo. Buenas tardes, Sirius, y hola, Harry, Ron, Hermione. Buenas tardes, Edward, Audrey. Tras intercambiar saludos, los dos adultos, un gato y un perro siguieron al grupo hasta la casa ancestral de los Black. Gracias a una limpieza previa a fondo, la casa ya no se parecía al espacio oscuro y mugriento descrito en el libro original. El papel pintado y las alfombras parecían recién cambiados, todo había quedado impecable, y en lugar del olor a humedad propio del abandono prolongado, un ligero y agradable aroma impregnaba el ambiente. Aún así, la pared que conducía a la escalera estaba cubierta con una enorme sábana que desentonaba con el resto del entorno, que lucía impecable. Edward sabía lo que había detrás: el retrato de la queridísima madre de Sirius. La sábana servía para evitar que la despertaran, porque una vez que lo hicieran, empezaría a gritar con la voz más espeluznante imaginable, maldiciendo a todos a su alrededor e intentando despertar a los demás retratos para que se unieran a sus gritos. Por desgracia, justo antes de morir, la madre de Sirius había colocado un encantamiento de fijación permanente en el cuadro. Por mucho que Sirius lo odiara, no podía quitarlo. Edward siempre había pensado, al leer el libro original, que si él fuera Sirius, simplemente habría derribado todo el muro. Comillas: ¿qué es eso? Audrey retrocedió repentinamente, sorprendida, señalando la grotesca hilera de cabezas de elfos domésticos colocadas junto a las escaleras. Lo siento, dijo Sirius con gravedad, visiblemente disgustado. Esos son los jefes de los elfos domésticos que sirvieron a la familia Black durante toda su vida. Las familias de sangre pura suelen mantener esa repugnante tradición, creyendo que de alguna manera demuestra su noble linaje. Quería deshacerme de ellos, pero ese perro de Creature se volvió loco. Me preocupaba que ensuciara toda la casa, que tanto nos había costado limpiar, así que tuve que dejarlo pasar. Se encogió de hombros. Ah, Creature es otro elfo doméstico. Cree que tener su cabeza expuesta aquí después de muerto es una especie de gran honor. Ron murmuró entre dientes: ¿de verdad que no quieres conocer a ese chiflado, Audrey? Hermione se ofendió al instante. Creature no está loco. Comillas: entonces, ¿qué es él? Su objetivo en la vida es ser como su madre, decapitarse y poner su cabeza en una placa. Si eso no es una locura, ¿qué lo es? Comillas: él ha sido sometido a un lavado de cerebro durante generaciones. Oh, genial, un lunático con el cerebro lavado. ¿Sigue siendo un lunático? No. Harry, acostumbrado a sus discusiones, simplemente se giró hacia Edward y Audrey con un encogimiento de hombros impotente, como diciendo: sí, esto es normal. Poco después, el grupo llegó al comedor, que había sido decorado con esmero y de forma festiva. Pequeñas luces decorativas brillaban por todas partes, y un imponente árbol de Navidad casi tocaba el techo, adornado con brillantes ornamentos y rodeado de regalos cuidadosamente apilados. Sobre la mesa reposaba un enorme pavo asado y una variedad de otros deliciosos platillos.
Todo esto se encargó en restaurantes muggles de primera categoría. Seguro que está delicioso, dijo Sirius, dando una palmada. Ahora bien, aunque todavía no es la hora de la cena, me gustaría darles la bienvenida a todos al banquete de esta noche. Gracias a todos por venir. Todos aplaudieron en respuesta. En ese momento, un elfo doméstico muy anciano, con los ojos inyectados en sangre, entró arrastrando los pies en la habitación, vestido únicamente con un trapo mugriento atado a la cintura. Parecía completamente agotado. Tras echar un breve vistazo a Audrey y Edward, murmuró entre dientes, más extraños inmundos. Luego se dejó caer debajo del árbol de Navidad y se quedó absorto en sus pensamientos. De vez en cuando, de repente se golpeaba la cabeza contra la pared o estallaba en sollozos lastimeros. Este comportamiento era un poco diferente de lo que Edward recordaba, muy probablemente porque Dumbledore ya se había llevado el guardapelo que una vez perteneció a Regulus. Sirius perdió la paciencia rápidamente. Comillas Creature, lárgate de mi vista, ahora mismo. El elfo se puso de pie con una lentitud agonizante y comenzó a alejarse arrastrando los pies, murmurando mientras se marchaba, oh, mi pobre ama, si supiera qué clase de inmundicia están dejando entrar en su casa, ¿qué le diría al pobre Creature? ¡Qué vergüenza! ¿Qué puede hacer él? Una vez que Creature se hubo marchado, Sirius respiró hondo y forzó una sonrisa. Lo siento, ese chucho heredó todos y cada uno de los horribles hábitos de mi madre, obsesionada con la pureza de sangre. Es solo un elfo doméstico, pero mira a todo el mundo por encima del hombro. Como era de esperar, Edward y Audrey prefirieron no hacer comentarios al respecto. Bueno, entonces, por favor, tomen asiento. En total eran 6 personas, pero Sirius había puesto la mesa para 8. Harry y los demás pensaron que alguien más se uniría, pero Sirius invitó seriamente a Lilith y a Susie a sentarse. Lilith sintió simpatía inmediata por él, la señorita Lilith lo aprobó. Susie, por su parte, estaba sorprendida. Era la primera vez que la invitaban a cenar en una mesa. Edward, Audrey, dijo Sirius, sacando 2 cajas de regalo, una grande y otra pequeña. Son para ustedes, regalos de Navidad. Le pedí sugerencias al profesor Dumbledore. Espero que les gusten. Dentro de la caja de Edward había un cuchillo pequeño, y dentro de la de Audrey había un estuche de viaje. El cuchillo es un hallazgo antiguo del callejón Nocturne. He oído que has estado coleccionando cosas así. La maleta. La conseguí a través de Dumbledore, del mismísimo Newt Scamander. Gracias, dijeron ambos con sinceridad. Luego, Sirius les entregó 2 cajas de regalo más a Lilith y Susie. Cada una contenía una varita en miniatura. He oído que estáis aprendiendo magia. Estas son las varitas más pequeñas que pude encontrar, quizás os sean útiles. Lilith aceptó la suya con alegría, mientras que Susie parpadeó sorprendida pero asintió con gratitud. Harry y Ron estaban atónitos. ¿Qué? ¿Hasta los gatos y los perros pueden aprender magia ahora? ¿Acaso queda alguna esperanza para los que no alcanzan el éxito? Después de eso, Edward, Audrey y los 3 niños intercambiaron regalos. Aunque Edward había afirmado que el regalo de Harry era técnicamente de Sirius, aún así le dio un revólver junto con 15 balas de purificación y 15 balas anti-demonios. La varita de Ron ya había sido un regalo anterior. Hermione recibió un grueso tomo de magia. Los regalos que el trío les hizo a Edward y Audrey fueron algunos chocolates y caramelos. Edward miró entonces a Sirius. Audrey y yo también tenemos un regalo para ti. No, interrumpió Sirius. Ya me diste el mejor regalo, sacarme de Azkaban. Aunque ya habían oído la historia de boca de Sirius, los 3 chicos no pudieron evitar asombrarse de nuevo. Así que fueron Edward y Audrey quienes irrumpieron en Azkaban la última vez. Es increíble. Es diferente, dijo Edward con una leve sonrisa, y creo que necesitarás este regalo. Ah, ¿sí? Sirius pareció ligeramente sorprendido. Realmente no podía imaginar que podría necesitar, no porque los Black fueran ricos, sino porque, aparte de criar bien a Harry, sinceramente no tenía otros deseos. Está relacionado con tu hermano, Regulus. Capítulo 259, Régulo. Comillas Regulus. Sirius se quedó perplejo por un momento, y luego se burló fríamente. Ese tonto que se unió a los mortífagos. No creo que necesite saber nada de él. Él era el perrito faldero de Voldemort, el orgullo de mis padres, su pequeño héroe, pero para mí, no era más que un asqueroso bastardo. Más tarde en Azkaban, oí que intentó huir de los mortífagos porque tenía miedo y era un cobarde. Naturalmente, eso no fue posible, así que murió. Sirius divagó, expresando claramente su profunda insatisfacción, e incluso odio, hacia su hermano menor, pero bajo sus palabras hirientes,
Persistía una emoción que sugería que aún lo quería. Al fin y al cabo, habían crecido juntos y su relación en la infancia había sido muy estrecha. Edward habló con calma, comillas, pero ¿qué pasaría si Regulus no fuera el tipo de persona que tú creías? Sirius frunció el ceño. No lo olvides, Sirius, en los últimos 10 años, todos creyeron que traicionaste al padre de Harry y te uniste a las filas de Voldemort, pero solo tú sabías lo que realmente sucedió. Al oír esto, Harry giró inmediatamente la cabeza para mirar a Edward. Sirius guardó silencio por un momento antes de murmurar, entonces, ¿estás diciendo que Regulus también fue incomprendido? Edward pensó un momento y respondió, en realidad, Creacher conoce la verdad mejor que nadie. Desafortunadamente, nunca te la dirá. Comillas, ese maldito perro. Sirius se puso de pie inmediatamente. Comillas, voy a preguntarle ahora mismo. Edward y Audrey intercambiaron miradas de impotencia. Probablemente habían elegido el peor momento, esto debería haber esperado hasta después de la cena. A juzgar por el ambiente, parecía que la cena de esta noche no se celebraría. Pronto, los gritos furiosos de Sirius resonaron por el pasillo, mezclados con las maldiciones estridentes de Creacher. El trío se apresuró a acercarse, justo a tiempo para ver a Sirius patear a Creacher, enviando al elfo volando 2 o 3 metros. Lo señaló furioso y gritó, quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre Regulus, todo. Comillas, no, Creacher no traicionará al maestro Regulus, no contigo, un pequeño y asqueroso traidor a la sangre odiado por la mismísima maestra. Ahora soy tu amo, y te ordeno, habla. Creacher cayó instantáneamente en un doloroso conflicto interno. De repente, se giró y golpeó su cabeza contra la pared. Comillas, Creacher, inútil, Creacher. Perdí lo que el joven amo me confió, y ahora me veo obligado a traicionarlo por culpa del traidor de la familia Black. Creacher es escoria. Creacher merece morir. Creacher, nada de golpearte la cabeza, nada de destrozar el suelo, nada de hacerte daño. Deja todo lo que estás haciendo y dime qué pasó con Regulus. El elfo se quedó paralizado al instante. Lentamente giró la cabeza y se quedó rígido sobre el frío suelo de piedra, con lágrimas corriendo por sus cuencas oculares hundidas. El maestro Regulus vino a verme aproximadamente un año después de unirse a las filas del Señor Oscuro. Dijo que el Señor Oscuro necesitaba un elfo. Creacher rompió a llorar mientras relataba cómo Voldemort lo había llevado a esconder un medallón y cómo Regulus lo había traído de vuelta allí para robarlo. Contó el momento en que los Inferi arrastraron a Regulus al lago tras ordenarle a Creacher que cambiara el medallón auténtico por uno falso. El maestro Regulus sacó un medallón de su bolsillo, se parecía muchísimo al del Señor Oscuro. Sollozó Creacher, con lágrimas corriendo por ambos lados de su larga nariz. Le dijo a Creacher que lo tomara y que, cuando se acabara la poción, los intercambiara. Le ordenó a Creacher que se marchara, que no se preocupara por él. Le dijo a Creacher que volviera a casa, que destruyera el medallón, que encontrara la manera, la que fuera, de destruirlo. Luego bebió toda la poción. Creacher intercambió los medallones, y entonces Creacher observó cómo el maestro Regulus era arrastrado bajo el agua. Mientras hablaba, Creacher volvió a golpearse la cabeza contra el suelo. Comillas, Creacher inútil, Creacher inservible. Audrey no pudo evitar admirar el coraje y la determinación de Regulus. Según Edward, esa poción no solo causaba dolor, sino que también hacía que quien la bebía rechazara el resto instintivamente. Incluso Dumbledore tuvo dificultades y solo logró terminarlo con la ayuda de Harry. Pero Regulus, él lo hizo solo. La expresión de Sirius se volvía cada vez más sombría. Comillas, basta ya, idiota. Continúa. ¿Qué pasó después? ¿Y el medallón? Volví a casa e intenté todo lo que pude, pero no logré hacerle ni un rasguño. Creacher levantó la cabeza de nuevo, con la frente arrugada ahora manchada de sangre, así que lo escondí. Pero entonces, el mes pasado, desapareció de repente. Comillas, desaparecido. El rostro de Sirius se ensombreció y las venas se le marcaron en las sienes. Edward intervino rápidamente. No te preocupes, Sirius, el profesor Dumbledore vino y se lo llevó. Los ojos saltones de Creacher se posaron en Edward al instante. Dumbledore fue quien robó el medallón del joven amo. Gritó salvajemente. Comillas, devuélvanselo a Creacher. Devuélvanselo a Creacher. Edward habló con calma. El profesor Dumbledore ya lo destruyó, Creacher. La tarea que te encomendó Regulus, la has completado. Creacher guardó silencio, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Tras unos murmullos, cayó en un estado de trance. Sirio también permaneció en silencio durante un largo tiempo. Jamás se habría imaginado que el hermano al que despreciaba,
Odiaba y siempre había considerado un cobarde. Hubiera realizado, sin que nadie lo supiera, semejante acto heroico. De repente, recordó lo que Creacher había dicho, que si bien Sirius había abandonado la casa de los Black en protesta por su manía por la pureza de sangre, al considerarla un rechazo a la oscuridad en favor de la luz, ¿acaso eso no era también una forma de escapismo? Regulus, al descubrir la verdadera naturaleza de Voldemort, decidió levantarse y luchar aunque eso significara morir. Demostró que nunca fue el cobarde que Sirius creía. Sí, si Sirius nunca hubiera abandonado a la familia Black, si se hubiera quedado y hubiera estado allí para guiar a Regulus, tal vez las cosas no habrían resultado como resultaron. Los tres jóvenes permanecieron en silencio a un lado, sintiendo una profunda tristeza por aquel hombre al que nunca habían conocido. Claramente había resistido a Voldemort en silencio, pero incluso después de muerto, seguía siendo incomprendido por todos, incluso por su propio hermano. Harry dudó un momento y luego preguntó, «Creacher, ¿dónde está esa cueva?» Creacher respondió de inmediato con brusquedad, Creacher no permitirá que nadie moleste al maestro Regulus. Pero, ¿no quieres traer sus restos a casa y enterrarlos en el cementerio de la familia Black? Creacher se quedó paralizado ante eso, con una expresión de incertidumbre. Sirius dijo en voz baja, «Llévame a esa cueva, Creacher». Creacher no dijo nada más, pero su silencio pareció significar que estaba de acuerdo. Entonces Edward intervino, «Si quieres recuperar el medallón que Regulus dejó en la pila de piedra, tendrás que pensarlo bien». «Me lo beberé», dijo Sirius sin dudarlo. Eso no es realmente necesario, ¿verdad?, interrumpió Audrey. Sirius no respondió. En cambio, se volvió hacia Edward con una mirada de sospecha. ¿Por qué sabes todo esto también? Según Creacher, solo Regulus, Voldemort y el propio Creacher estuvieron involucrados. Los tres pequeños exclamaron al unísono, porque Edward puede ver profecías. ¿Profecías? Como una de las asignaturas menos respetadas en Hogwarts, Sirius y la mayoría de los alumnos más sensatos llevaban mucho tiempo descartando la adivinación como una completa tontería, pero ahora, no parecía tan inútil después de todo. Bueno, quizás fue inútil para la mayoría de la gente. Cuando alguien como Edward se dedicó a la adivinación, funcionó. Esa loca farsante de Sybil Trelawney, en cambio, era claramente un chiste. Al menos la reacción de los niños evitó que Edward tuviera que inventarse otra coartada. Vaya, parece que su anterior actuación como astrólogo había causado bastante impresión. Harry, Ron, Hermione, quédense aquí, volveremos pronto. Está bien. Aunque los tres leones rebosaban de curiosidad, se comportaron con obediencia. Vamos, Creacher. Edward y Audrey se tomaron de las manos, y Edward colocó su otra mano sobre el hombro de Sirius mientras Sirius sujetaba la muñeca de Creacher. Lilith, Susie, ustedes dos manténganse alejadas de los problemas, ¿de acuerdo? Miau. Guau. Grieta. Al instante siguiente, llegaron a una pequeña isla en una cueva tenue. Más que una isla, era como una gran losa de piedra negra en medio de un lago subterráneo completamente oscuro. No había nada sobre ella, salvo una pila de piedra a pocos metros de distancia, que brillaba con una inquietante luz verde como un pensadero. Audrey dio un grito de sorpresa. Había visto las interminables aguas negras que rodeaban la isla, repletas de incontables cadáveres flotando, y un escalofrío de pavor le recorrió el cuerpo. «Este es el lugar», dijo Creacher, mirando fijamente al lago negro. Las lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. «Oh, maestro Regulus, ¿dónde estás? Creacher es tan inútil». «Buh. Cállate», espetó Sirius. «Son inferi. Quieren que nos arrastren con ellos». Regañó a Creacher, pero también se quedó mirando el agua, probablemente preguntándose si Regulus estaría entre los cadáveres. Luego, dando dos largos pasos hacia adelante, se acercó a la pila de piedra. En su interior había un recipiente lleno de un líquido verde brillante, que relucía con luz fosforescente. «Esta es la poción», murmuró, extendiendo la mano para tocarla, pero una barrera invisible se lo impedía. Por mucho que empujara, no lograba alcanzar el líquido. Creacher dio un paso al frente y se inclinó, preparándose para beber. «Maestro Regulus, Creacher ha venido a recuperar lo que dejaste atrás». «Aléjate, idiota». Sirius lo apartó bruscamente. «Esto no tiene nada que ver contigo». «No, Creacher debe recuperar el medallón del maestro Regulus». «Ya lo dije, me lo beberé yo mismo».
Sirius sacó una copa de cristal que había preparado y llenó la copa con la poción esmeralda, respiró hondo y se preparó para bebérsela de un trago. Espera, Sirius. Edward extendió la mano de repente y lo detuvo. Comillas que, ¿tú también quieres probar? Por supuesto que no. Edward negó con la cabeza. Estaba pensando, este encantamiento que te impide tocar la poción y solo te permite beberla, ¿no se considera una especie de magia? Sirius frunció el ceño. Por supuesto que sí, pero nunca había visto algo así, y no sé cómo vencerlo, así que no me queda más remedio que obedecer las reglas. Eso era cierto. Incluso en la historia original, Dumbledore no tenía otra solución que beber la poción después de varios intentos fallidos de evitarla. Por casualidad no tendrás un contrahechizo para eso, ¿verdad? No, respondió Edward alegremente, pero sí sé cómo voltear la mesa. Sirius. La magia está prohibida en este lugar. Capítulo 260, el mayor arrepentimiento. En un instante, el brillo verde de la poción en el recipiente se atenuó visiblemente. Antes de que Edward pudiera siquiera alcanzar el medallón, Sirius exclamó conmocionado, comillas que acabas de hacer. Acabo de desactivar la magia en esta zona. Mientras hablaba, Edward metió la mano en la poción. Al mismo tiempo, usó distorsión para apartar el líquido en sentido inverso, recuperando el medallón del fondo del recipiente de piedra. Luego levantó la restricción sobre la magia y le dio la vuelta al medallón. Como era de esperar, había un trozo de pergamino doblado donde normalmente se guardaba un retrato. Lo abrió, echó un vistazo al contenido y se lo entregó a Sirius. Al Señor Oscuro. Para cuando leas esto, ya habré muerto, pero quiero que sepas que fui yo quien descubrió tu secreto. He robado el verdadero Horrocrux y tengo la intención de destruirlo tan pronto como pueda. Estoy dispuesto a morir con la esperanza de que, cuando encuentres a tu igual, vuelvas a ser mortal. Rabu. Sirius leyó en silencio las últimas palabras de su hermano una y otra vez. Apretó el pergamino con más y más fuerza hasta que, tras una larga pausa, murmuró, buen trabajo, Regulus, bien hecho. Pensó un momento y luego le pasó el pergamino a Creacher, quien lo había estado mirando con los ojos muy abiertos. Mira, no lo manches ni lo rompas. Creacher intentó limpiarse las manos apresuradamente con los trapos sucios que llevaba puestos, pero solo consiguió ensuciarlas aún más. Audrey hizo brotar un chorro de agua cristalina que cayó directamente sobre sus manos. Creacher la miró y murmuró, gracias. Luego tomó el pergamino y comenzó a leer mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro arrugado. Sirius esperó pacientemente unos minutos antes de recuperar el pergamino, doblarlo con cuidado y guardarlo en el medallón. Lo sujetó con fuerza en la mano. Gracias, Edward. Si no fuera por ti, podría haber pasado el resto de mi vida malinterpretando a Regulus. Edward respondió con seriedad, un héroe como tu hermano no debe ser olvidado ni juzgado injustamente. Cuando las cosas se estabilicen en el ministerio, el profesor Dumbledore debería solicitar que se le otorgue la Orden de Merlín. Sirius asintió en silencio. Los títulos no significaban mucho para él ahora que su hermano había muerto, pero Regulus habría estado contento. Su mirada volvió a posarse en el lago oscuro como la tinta. Lo que más le preocupaba ahora era, si sería posible recuperar los restos de Regulus. En ese preciso instante, un crujido comenzó a surgir desde todas direcciones. Fuego demoníaco. Edward alzó rápidamente su varita y lanzó una enorme llamarada que iluminó toda la cueva. Alrededor de toda la isla, la superficie del lago comenzó a burbujear como si estuviera hirviendo. Desde las oscuras profundidades, innumerables cadáveres comenzaron a emerger, cabezas, brazos, ojos sin vida, hombres, mujeres, incluso niños, todos flotando hacia la isla con miradas vacías y sin vida. Pronto, comenzaron a arrastrarse hacia la orilla, acercándose a trompicones con movimientos rígidos y espasmódicos. Creacher gritó, comillas corran, debemos correr. Quizás fue porque había ayudado a recuperar la reliquia de Regulus, pero no huyó de inmediato. En cambio, se acercó a Sirius, intentando hacer desaparecer a todos mediante aparición. Todos ustedes regresen primero. Edward rechazó la mano que Sirius le ofrecía. Bajo su mirada atónita, Edward dijo con calma, estos inferi, la mayoría fueron víctimas inocentes asesinadas por Voldemort. Si nadie hace nada, permanecerán atrapados aquí para siempre, sin poder descansar. Dio un paso adelante. Es hora de liberarlos. Comillas, ¿piensas quemarlos a todos con fuego maldito? Yo te ayudaré. Sirius sacó su varita. No, voy a purificarlos. Dicho esto, Edward se echó hacia atrás,
con los brazos extendidos como si abrazara al sol. Al instante siguiente, un enorme, puro y resplandeciente pilar de luz descendió del cielo, impactando contra la masa de Inferi. Luz de santidad. La némesis de la inmundicia, la oscuridad y los muertos vivientes. Aumentar. Edward lanzó varios hechizos de amplificar, inundando la cueva con una luz sagrada. El resplandor iluminó la caverna como si fuera mediodía, deshidratando al instante a cualquier inferi que tocara. Aquellos alcanzados directamente por el rayo se desintegraron en el acto. Comillas Expecto Patronum. Audrey alzó su varita, y un enorme patronus de dragón plateado surgió de ella, llenando la cueva. Con un rugido atronador, cargó contra las filas de los inferi, segándolos como trigo bajo una guadaña. Sirius y Creature se quedaron estupefactos, con los ojos casi saliéndose de sus órbitas. Se quedaron mirando los resplandecientes haces de luz y al enorme dragón, y luego bajaron la mirada hacia sus propias varitas con una extraña sensación de impotencia. Entonces, ese dragón que aniquiló a los dementores que atacaron Hogwarts el otro día, ¿era el Patronus de Audrey? Por la barba de Merlín, quiero presentar una queja. Esto es trampa. Nadie supo cuánto duró, pero finalmente, el dragón plateado se disolvió en un destello de luz, desvaneciéndose en el aire. Edward finalmente bajó los brazos. Tras el ataque, el lago negro había vuelto a crecer, y los inferi habían sido prácticamente aniquilados. Sirius contempló en silencio la superficie del lago. Incluso parecía que el nivel del agua había bajado debido a la evaporación. Uf, exhaló Edward, eso casi me agota espiritualmente. Se volvió hacia Sirius. Lo siento, puede que los restos de Regulus hayan sido. Creature rompió a llorar desconsoladamente, pero tras presenciar el poder abrumador de Edward, no se atrevió a quejarse, solo lloró y gimió de dolor. Sirius negó con la cabeza. No había nada que hacer, no podemos excavar entre miles de inferi, uno por uno, buscándolo. Guardó su varita y luego deslizó el medallón a buen recaudo en su bolsillo. Cállate, Creature. ¿Acaso quieres que Regulus permanezca aquí para siempre, un maldito cadáver? Los gritos de Creature cesaron, aunque las lágrimas seguían acumulándose en sus ojos. Pero, ¿no acabas de decir que ibas a enterrar al maestro Regulus en el cementerio de la familia Black? Oh. Edward hizo una pausa y luego transformó su varita en una varita de Zaori. Tal vez intente buscarla. Quién sabe, tal vez Regulus no estaba entre esos cadáveres hace un momento. Clac, clac, clac. Antes de que pudiera terminar, una serie de pasos secos y nítidos resonaron desde la oscuridad. Edward atrajo instantáneamente a Audrey hacia sí, lanzando un protego totalum magnificado que los envolvió a todos. Clac, clac, clac. Comenzaron a formarse ondulaciones en la superficie, hasta entonces tranquila, del lago negro, que se acercaban desde la distancia, aunque a simple vista no se podía ver nada. Edward y Audrey intercambiaron una mirada y activaron simultáneamente la visión espiritual. Allí, deslizándose suavemente sobre la superficie del lago, se encontraba una criatura de color gris negruzco. Tenía un par de cuernos ligeramente curvados y una nariz notablemente prominente. ¿Fue un Snorkack de cuernos arrugados? Se detuvo a unos 7 u 8 metros de distancia. Con un elegante movimiento de su larga cola, se abrió tras ella un vórtice negro similar a un agujero negro. Al instante siguiente, figuras humanas translúcidas comenzaron a emerger del lago, eran las almas de los inferi. Todos lucían una sonrisa serena y aliviada mientras se precipitaban hacia el oscuro vórtice. Algunos se detuvieron brevemente, haciendo una reverencia a Edward y Audrey en señal de agradecimiento silencioso antes de continuar. Edward y Audrey se quedaron allí paralizados. ¿Era este Snorkack de cuernos arrugados realmente un psicopompo, un escolta de los muertos? ¿Podría ese vórtice negro que hay detrás ser el reino de los muertos, el inframundo? Ustedes dos, ¿qué están viendo? Sirius no podía ver nada, pero como mago, su intuición le decía que algo sobrenatural estaba sucediendo. Parece que un mensajero del inframundo está guiando las almas de los difuntos. ¿Un mensajero del inframundo? ¿Un segador? Edward negó con la cabeza. No lo sé, pero no creo que la muerte se vea así. Pronto, cada vez emergían menos personas del lago, solo 2 o 3 cada pocos segundos. Entonces, el Snorkack de cuernos arrugados dirigió su mirada hacia las 3 personas en la isla, deteniéndose más tiempo en Audrey. Esos ojos inteligentes brillaban levemente con luz. En ese preciso instante, un joven de cabello negro emergió del lago. Parecía algo frágil, pero lucía una sonrisa radiante. Voló directamente hacia el vórtice,
pero de repente se detuvo en el aire. Sus ojos recorrieron a Edward y Audrey antes de posarse en Sirius y Creature. Un destello de asombro se reflejó en su mirada. Luego, se volvió hacia el Snorkack de cuernos arrugados. Tras verlo asentir levemente, se dejó llevar por la corriente hacia la isla y aterrizó en silencio, sin peso alguno. Sirius fruncía el ceño mirando fijamente al aire que tenía delante cuando se percató de que Edward y Audrey se giraban para mirar detrás de él. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, desconcertado. Creo. Regulus está aquí. Comillas que. Creature tropezó hacia adelante. Comillas yo lo siento. Siento al maestro Regulus, está aquí mismo. Extendió la mano con cautela, intentando tocar al invisible Regulus, pero solo encontró el vacío. Maestro Regulus. Audrey dudó un momento y luego le preguntó suavemente al Snorkack de cuernos arrugados, comillas ¿podrías dejar que lo vean? Clac, clac, clac. El Snorkack de cuernos arrugados dio un paso al frente sobre el agua. Al acercarse, un brillo resplandeció en sus ojos. El espíritu de Regulus quedó inmediatamente envuelto en un suave y tenue resplandor. Y en ese instante, ante los ojos de Sirius y Creature, el joven amo y hermano, muerto hacía mucho tiempo, y perdido hacía mucho tiempo, comenzó a tomar forma ante ellos. Comillas maestro Regulus. Creature rompió a llorar y se abalanzó hacia adelante. Lo has hecho bien, Creature, no me has decepcionado. Buh. Regulus extendió su mano translúcida, intentando darle una palmadita en la cabeza a Creature, pero ésta simplemente lo atravesó. Luego se volvió hacia Sirius. Comillas ha sido derrotado Voldemort. Comillas fue derribado por el hijo de James, mi ahijado, cuando solo tenía 1 año. Regulus parpadeó y luego soltó una risita. Qué irónico. Pero creó varios Horrocruxes, eso significa que tuvo varias vidas. No se preocupe, todos fueron encontrados y destruidos. Bien. Regulus sonrió, eso es bueno. Los ojos de Sirius se enrojecieron ligeramente. El hombre que tenía delante era su único pariente de sangre en el mundo. Habían sido hermanos unidos e inseparables, hasta que sus creencias divergentes los separaron. Y ahora, su reencuentro solo se producía en la muerte. No te he decepcionado, ¿verdad, Sirius? Por supuesto que no, soy yo. ¿Quién te ha decepcionado? Sirius apretó los puños con fuerza. Sí, si hubiera estado ahí para ti, podríamos haber encontrado otra manera. No habrías tenido que. Regulus escuchó en silencio a su hermano. Lo sé, siempre lo he sabido. Al observar a los dos hermanos, Edward sintió una profunda punzada en el corazón. De repente recordó una pregunta que había visto en Reddit en su vida pasada. ¿Cuál es el mayor arrepentimiento en Harry Potter? Respuesta, no lo sé. Lily y James no sabían que su hijo sobreviviría a la maldición asesina. Sirius no sabía que el hermano al que una vez llamó cobarde era en realidad un héroe. Aberforth casi odió a su hermano durante un siglo, sin saber que Albus había pasado el resto de su vida arrepintiéndose de la muerte accidental de su hermana. Snape no sabía que Voldemort pronto caería, y que el chico al que había protegido en silencio durante todos esos años algún día dejaría de lado su desdén y reivindicaría su nombre. Dumbledore desconocía que Grindelwald, encarcelado en la torre, protegería su tumba de la profanación de Voldemort en su último acto. Y ahora, con su presencia aquí, Edward parecía estar enmendando lentamente esos remordimientos. Quizás este sea el verdadero significado de mi llegada a este mundo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.